Bien, en este video se va a tratar el problemas de cinemática del cuerpo rígido, en el caso plano. Recuerda que hay varios tipos de movimiento, en el caso plano, traslación pura, rotación pura o movimiento general, el caso de traslación instantánea, caso de rodadura. Lo primero que se va a hacer acá es un resumen de fórmulas, expresiones generales de cinemática, son las expresiones generales de cinemática. Estas expresiones también son válidas para el vector aceleración. En general, los vectores de aceleración tienen dos componentes, una tangencial y una normal, y que la componente normal siempre se calcula como la magnitud de la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura en la dirección normal. Estas expresiones son exclusivas para rodadura de un disco, tanto sobre superficie curva como para superficie plana, del vector velocidad del centro, del vector aceleración del centro del disco, y esta es una expresión general para la aceleración del centro instantáneo de rotación del disco que rueda sobre una superficie fija a tierra, donde se sabe es que tiene una magnitud que depende de velocidades y la dirección del vector IC. En este ejemplo se muestra un disco que rueda sobre una superficie plana que forma 60 grados con horizontal. Al centro del disco se le articula una barra que está en posición horizontal. El extremo A de esa barra está permanentemente en el contacto con esta superficie curva de centro O y radio 3R. La longitud de la barra es 3R. La dirección OA en el instante mostrado es paralelo a la superficie plana sobre la cual rueda el disco. Los problemas de cuerpo rígido, cinemática del cuerpo rígido, se trabajan directamente en la posición mostrada, no es como en el caso de partículas, se trabajan ahí directamente. Nos dan unos datos que los vamos a sacar primeramente en magnitud. Aquí dice que el disco rueda con una velocidad angular omega, que omega 2,1, el valor absoluto de esa velocidad angular es omega, y que la aceleración angular de ese disco respecto a tierra es omega cuadrado. Pero hay que darle carácter vectorial. Si se considera el plano XY, si no nos dicen lo contrario, vamos a trabajar con el plano XY, por lo tanto, los vectores momento, los vectores velocidad angular, los vectores aceleración angular van a ser perpendiculares a ese plano, o sea que son en la dirección K. Pueden ser en K positivo o en K negativo. En este caso, omega 2,1 es menos omega en K, porque nos dicen en el enunciado que rueda respecto a tierra en sentido horario. Y como el movimiento es desacelerado y estos dos vectores son paralelos entre sí, lo que nos están indicando entonces es que el sentido del vector aceleración angular tiene que ser opuesto al sentido velocidad angular. Y por eso en este caso es positivo, es más K. Las preguntas, vector velocidad y vector aceleración del extremo A de la barra respecto a tierra. Se trabaja primero la parte de velocidades. La relación cinemática para velocidad en este caso es que la velocidad de C21 es igual a la velocidad de C31. C es una partícula única que pertenece simultáneamente a ambos cuerpos, tanto al disco como a la barra. Entonces, ¿qué se procede de la siguiente manera? Se calcula el vector velocidad de C como parte del disco y se calcula la velocidad de C como parte de la barra y luego se igualan ambas expresiones vectoriales. Siempre es recomendable ubicar el centro instantáneo de rotación de cada uno de los cuerpos que forman el sistema material. Cuando se hace eso, se descubre alguna traslación instantánea o alguna rotación pura, o que el centro instantáneo de rotación es un punto o una partícula geométricamente conveniente y podemos apoyarnos en ese punto. En este caso, el centro instantáneo de rotación del disco es directamente la partícula de contacto con la superficie porque está en rodadura.
si se une I con C sobre esta línea está el centro instantáneo de rotación de la barra, porque si C pertenece simultáneamente a ambas barras, el centro instantáneo de rotación de ambos cuerpos tiene que pasar por C. La velocidad de A, lo único que se sabe es que es tangente a la curva, por lo tanto es perpendicular a la dirección OA, y donde se intersecta la dirección OA con la recta IC, H es el centro instantáneo de rotación de la barra. Y C y H están en la misma línea. Pero como H es un punto que no es cómodo geométricamente, pues simplemente lo utilizamos para posteriormente analizar qué es lo que está pasando con el sistema. Vamos a trabajar entonces calculando la velocidad de C21, que sería la primera parte de la igualdad, por rodadura. Esta es la expresión de rodadura. Se relaciona C con A para calcular la velocidad de C31 mediante la expresión general de cinemática. Se va a definir unos vectores unitarios, el vector P, que va en la dirección de IC, que coincide por la geometría del ejercicio con la dirección del vector velocidad de A31, el vector unitario Q, que es perpendicular al vector unitario P, que en este caso coincide con una paralela a la superficie, por lo tanto va a coincidir también es paralelo con OAH, a la definición vectorial, los ángulos que forman cada uno de esos vectores con horizontal o con la vertical. Se calcula entonces el vector velocidad de C21, se calcula el vector velocidad de C31, y aquí nos detenemos un poquito. Al no conocer el sentido de omega 31, no es recomendable analizarlo en este momento porque nos podemos enredar. Lo que se hace es lo siguiente. Se sabe que es en K, y las cuentas solitas, este procedimiento nos va a dar el signo real de esa velocidad angular. Lo vamos a suponer como positivo. Si nos da positivo, quiere decir que lo supuesto es correcto, y si nos da negativo, quiere decir que es incorrecto. ¿Qué pasa con el vector AC? El vector AC no es una incógnita. El vector AC es horizontal, va hacia la izquierda, por eso es en menos I, y es 3R porque esa es la magnitud de la longitud de la barra. Se calcula entonces ese vector velocidad se iguala a 1,2. Esto que está aquí viene de la relación cinemática, que la velocidad de C21 es igual a la velocidad de C31. Observamos que esto que está aquí es una expresión vectorial, tiene dos incógnitas, y el procedimiento que se va a usar es el siguiente. Se multiplica escalarmente toda la expresión por un vector unitario, de tal manera que al multiplicarlo escalarmente por el vector que acompaña una de las incógnitas se hace 0. En este caso se multiplica por el vector I porque se quiere eliminar el término donde está omega 31. Hay que prestar atención con los signos del coseno del ángulo que forman ambos vectores. Por ejemplo, el producto escalar entre el vector Q y el vector I es negativo, porque la proyección de un vector sobre el otro haría en sentidos contrarios, y es el coseno de 60 grados, y el producto escalar entre el vector I y el vector J es 0, porque los vectores son perpendiculares entre sí, y se obtiene la magnitud de ese vector velocidad con signo, en este caso positivo. Lo supusimos positivo en P, nos dio positivo, quiere decir que vectorialmente, este que está aquí representa el vector velocidad de A31. Se va a calcular también omega 31 porque se va a necesitar para aceleración, entonces esta misma expresión se va a multiplicar ahora por el vector escalar Q, por el vector unitario Q, para eliminar la incógnita de la velocidad de A31. Se hace un procedimiento similar y se obtiene el vector velocidad angular de la barra con respecto a tierra. Al llegar a calcular las velocidades, hay que analizar si es lógico lo que nos está dando. Primero que nada, las unidades.
La velocidad angular es en 1 sobre segundo, o sea que la velocidad nos está dando en metros sobre segundos, metros por segundo, y la velocidad angular está en unidades de 1 sobre segundo. ¿Es lógico que nos haya dado este vector velocidad de A hacia arriba? Sí, porque si el disco está rodando hacia abajo, C está bajando y el extremo A de la barra está subiendo. Y el vector velocidad angular de la barra es positivo. Si el camino anterior nos sirvió, funcionó para calcular las velocidades, ese mismo camino va a funcionar para calcular las aceleraciones. De la relación cinemática para aceleraciones es que la aceleración de C21 es igual a la aceleración de C31. Por rodadura se calcula la aceleración de C21 y con la expresión general de cinemática, igual relacionándose con A, se calcula la aceleración de C31. Aquí vamos de una vez a ver qué se conoce de la aceleración de A31. Lo que se conoce es que tiene dos componentes porque la trayectoria de A31 es un arco de circunferencia con centro en O, o sea, coincide con la superficie. Entonces se calcula primero la aceleración de C21, la aceleración de A31 va a tener una componente tangencial y una componente normal. La componente tangencial es en P, y la componente normal es velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. El radio de curvatura es 3R y el sentido, la dirección y sentido de la componente normal de ese vector es en menos Q. Aquí está totalmente definida la aceleración de A31. El radio de curvatura es 3R. Se calcula entonces la aceleración de C31, se igualan las ecuaciones 3 y 4, se multiplica escalarmente por el vector unitario I y se calcula la componente tangencial del vector aceleración, que era la que no se conocía. Y esa componente tangencial nos da positivo. Aquí ya está totalmente definida el vector aceleración. El movimiento está aquí dado por ese vector aceleración y está definido por el diagrama de vectores unitarios. En este segundo ejemplo, la rodadura es sobre una superficie curva y el extremo de la barra está sobre una superficie plana. En este caso, un sistema similar al anterior, pero los apoyos son distintos. Los datos también son distintos. Nos dan como datos los vectores velocidad y aceleración de B. Dicen que el extremo B de la barra se mueve sobre la superficie horizontal hacia la izquierda con aceleración, con velocidad de magnitud B, y el movimiento es acelerado. O sea que lo que se tiene es como dato la magnitud del vector velocidad y la magnitud del vector aceleración del extremo B de la barra. Porque en este caso el vector aceleración solo tiene una componente, porque la trayectoria de B, 3,1 es rectilínea. Se le da carácter vectorial, como el movimiento es hacia la izquierda, entonces el signo del vector velocidad de B31 es negativo, y como el movimiento es acelerado, los dos signos son iguales, porque el sentido de los dos vectores son los mismos. ¿Qué nos piden en este caso? Omega 2,1 y alfa 2,1. Igual, la misma relación cinemática que para el problema anterior. Se ubica los centros instantáneos de rotación, el CIR del disco es el punto de contacto, se une I con C, y esa recta que une I con C también pasa por O. Sobre esta recta está el centro instantáneo de rotación de la barra. Como se conoce que la trayectoria de B es rectilínea y horizontal, la dirección del vector velocidad de B también es horizontal al trazar una perpendicular a esa dirección, que es una recta vertical. H es el centro instantáneo de rotación de la barra. En este caso,
también es un punto que no es geométricamente conveniente para trabajar con él. En otros problemas sí lo haremos. Entonces, por rodadura se calcula el vector velocidad de C21, y con la expresión general de cinemática se relaciona C con B para calcular este vector velocidad. También se trabaja con un sistema de vectores unitarios. Se calcula entonces el vector velocidad de C21, el vector velocidad de C31. Aquí también se supone que esta velocidad angular es positiva y luego las cuentas nos darán el resultado. Igual a 1,2. Esa expresión se multiplica escalarmente por el vector Q y ya se obtiene lo que se estaba pidiendo, omega 2,1, que nos da positivo. Nos detenemos. ¿Las unidades son lógicas? Sí, porque la velocidad es metros sobre segundos y al dividirlo entre metros nos va a quedar que la velocidad angular es 1 sobre segundo. ¿Es lógico que la velocidad angular del disco nos dé positiva? Sí, porque al estar B moviéndose hacia la izquierda, el disco está subiendo, rodando en sentido antihorario. Se va a necesitar omega 3,1 para calcular las aceleraciones y es lógico que nos esté dando este omega 3,1 negativo. Fíjense que este signo salió solo porque el vector velocidad angular de la barra es en sentido horario. La barra está rotando en sentido horario, o sea que este signo es lógico. Si ese camino funcionó para velocidades, también va a funcionar para aceleraciones. En este caso, la rodadura del centro del disco tiene dos componentes, porque la trayectoria del centro del disco es curva, y se calcula de manera similar. Con la expresión general de cinemática se calcula la aceleración de C31 apoyándonos en P. El radio de curvatura, hay que tener mucho cuidado con esto. El radio de curvatura en este caso es 4R, porque es el radio de curvatura de la trayectoria de C respecto a tierra. También se supone que alfa 2,1 es positivo. Luego se calcula el vector aceleración de C31, se iguala a 3,4, y se obtiene entonces alfa 2,1, que es el vector aceleración angular del disco respecto a tierra. Aquí está el diagrama de vectores unitarios con el que se ha estado trabajando. Bien, con esto se termina el video.